Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Primero vamos a ver las funciones inyectivas. ¿Cuándo una función es inyectiva? Veamos el primer problema. Dice, si f de x igual a x más 1, se sabe que la función evaluada en 3 es igual a 4. Existe otro valor x en los reales tal que la función evaluada en ese valor nos dé 4. Y me dice, en caso de la función f de x igual a x cuadrado, se cumple que la función evaluada en 2 resulta 4. Ocurre lo mismo que el caso anterior. Veamos para el primer caso. Si nosotros graficamos eso, sabemos que es una recta, ¿verdad? La función f de x igual a x más 1 es una recta. Entonces, si se fijan, el único valor que hace que la función sea igual a 4 es 3, ¿ves? X igual 3 nos lleva a y igual 4. Entonces solo hay un valor para el cual esa función o la función es 4. Para el caso de la segunda función no ocurre así, ya que la función, que es una parábola, ¿verdad? Porque es la función x cuadrado, tenemos dos valores en x, el valor x igual a menos 2 y x igual a 2, que nos llevan al mismo valor de y, ya que si evaluamos menos 2 al cuadrado, eso da 4, y de igual forma si tenemos 2 al cuadrado es 4. Entonces no ocurre lo que en el caso anterior. En el caso anterior solo un valor me llevaba a 4, mientras que en este caso la función tiene dos mismos valores de x que me llevan a un valor de y. Entonces, en base a esto podemos ver la definición de una función inyectiva. Entonces, vamos a decir que una función es inyectiva, definida de esta forma. Recordemos que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Si los valores diferentes del conjunto de A les corresponden diferentes valores del conjunto B. Prácticamente lo que estamos diciendo es que para cada valor en el conjunto de partida le corresponde un único valor en el conjunto de llegada. Es decir, que cada valor de x solo me va a devolver un valor de y. Entonces no pueden haber distintos valores de x que me estén dando el mismo valor de y. Por lo tanto, podríamos decir que según lo anterior, la función x cuadrado no es una función inyectiva, ya que habían dos valores en el conjunto de partida que me llevaban al mismo valor de llegada. Tendrían que ser diferentes, así como son diferentes al tomarlos en x. Entonces, una forma para identificar que una función es inyectiva es que se trazan rectas horizontales, y si esa recta corta más de una vez a la función, esa función ya no es inyectiva. Por ejemplo, si se fijan acá, teníamos la función x más 1, que es la de literal A. Si trazamos estas rectas horizontales que están acá, las rectas solo tocan en un punto a la gráfica. Entonces, esta función sí es inyectiva. Pero en el caso de la función f de x igual a x cuadrado, si trazamos esta recta horizontal, hay dos cortes con la gráfica, entonces esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque por definición hay dos valores distintos de x que me están llevando a un mismo valor en y eso no puede suceder de acuerdo a la definición. Entonces, en pocas palabras, una función va a ser inyectiva si para cada valor de x me devuelve un valor distinto de y. Dos valores de x no pueden devolverme un mismo valor en y. Ahora las funciones sobreyectivas. Entonces, tenemos este problema. Hemos definido dos funciones acá. La primera función la hemos definido como y igual a f de x. Recordemos que es lo mismo que yo escriba y a f de x, es la misma cosa. Entonces tenemos que f que va de a a b es una x, tomo una x en el conjunto A, y esto me lleva a un conjunto, a un elemento del conjunto B.
que se representa como f de x, es decir, tomo el valor de x y lo evalúo en la función que me están dando. Ahora, me están dando dos funciones, la función que va de los reales a los reales, donde tomo un valor de x y eso me lo eleva al cuadrado. Y me preguntan, ¿existe un valor de x en el conjunto de partida que cumple que f de x igual a menos 1? Es decir, ¿hay algún valor acá en el en el conjunto de partida que si yo lo evalúo en la función me va a dar menos 1? Luego me pregunta que para la función x que me lleva a x al cubo, existirá un número real y, un número real tal que f de x igual a y, si y es igual a 1 y y es igual a 8. Entonces aquí lo que nos están dando son los valores de y. Entonces queremos encontrar los valores de x que cumplen, que al evaluarlo me da 1 y 8. Entonces tenemos que ver si existe o no existe. Entonces si tomamos la primera, la función es x cuadrado. Entonces yo quiero saber qué valor necesito poner aquí para que me dé menos 1. Entonces tomamos x cuadrado igual a menos 1. Habrá un valor que al evaluarlo acá o al sustituirlo me dé menos 1. Una forma de saberlo es despejando la x. Recordemos que como está el cuadrado, la forma de hacer que desaparezca el cuadrado es elevando al cuadrado a ambos lados. Aquí desaparece, pero vean lo que aparece acá. Aparece raíz cuadrada de menos 1. El único valor que va a dar que esto sea menos 1 es más menos raíz de menos 1. Pero este valor no es real. Entonces, como no existe un valor y al evaluarlo acá me devuelva menos 1, podemos concluir algo más adelante. Ahora para el segundo problema, la función es x al cubo. Lo que queremos ver es que si hay un valor en x que me devuelva 1 y 8. Entonces lo que hacemos es tomamos la función x al cubo y decimos, bueno, yo quiero que me devuelva 1. Despejamos la x. Entonces como es raíz cúbica, sacamos raíz cúbica a ambos lados. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces el valor de x que me lleve a que la función sea 1 es 1. Lo mismo para la función si queremos que nos devuelva 8. Lo que queremos es encontrar qué valor de x hace que la función de 8. Entonces agarro la función x cubo y digo, bueno, ¿cuándo va a ser igual a 8? Despejo. Sacamos raíz cúbica a ambos lados y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, el otro valor de x que me lleva a lo que me pide la función, que es 8, es 2. Entonces existen esos valores en el conjunto de partida que me llevan a estos elementos del conjunto de llegada, que son los que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo podemos definir una función sobreyectiva? Una función que está definida de A a B, es decir, que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada, es sobreyectiva si a cada número en la imagen, si cada número en B es imagen de al menos un valor en A. Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en B que no tenga preimagen. Pocas palabras, que para todo valor en el conjunto de llegada existe un valor en el conjunto de partida que me lo genera. Eso me está diciendo. Que todos los valores de y son generados por algún valor de x. Eso me está diciendo. Pocas palabras. Para que una función sea sobreyectiva, los valores que están en el conjunto de llegada tuvieron que haber sido generados por alguno o más valores en el conjunto de partida. Entonces, una forma de determinar que una función no es sobreyectiva es que tengamos un valor de y en el conjunto de llegada, pero no tenemos qué número lo generó, porque no hay un número que lo haya generado. Entonces significa que esa función no es sobreyectiva. Entonces, también otra forma de saber que sí es sobreyectiva es que si el conjunto de llegada es igual al rango de la función que se ha definido. Entonces lo vamos a ver con unos ejemplos. Tenemos la función x
que si yo tomo un x me lleva a x cuadrado. Es decir, que la función es f de x igual a x cuadrado. Veamos por qué no es sobreyectiva. Porque ya decíamos que no hay un número real. Acuérdense que la función está definida de los reales a los reales, entonces no hay un número real en el conjunto de partida que me lleve a que x cuadrado sea igual a menos 1. Dijimos que la única forma que suceda eso es que sea un número imaginario, pero como la función no está definida en los complejos, sino que en los reales, no hay un número real que me lleve a que x cuadrado sea igual a menos 1. Por lo tanto, no es sobreyectiva. También podemos ver que el rango de esta función x cuadrado es desde 0 a más infinito, pero aquí el conjunto de llegada era los reales, y los reales pues no es lo mismo que de 0 a más infinito. Entonces, como el conjunto de llegada no es igual al rango de la función, tampoco es sobreyectiva. Entonces, son dos formas en las que podemos determinar que una función no es sobreyectiva. Veamos la función x al cubo que teníamos en el ejemplo del inicio. Entonces me está preguntando, bueno, hay que ver si es sobreyectiva. En este caso, por ejemplo, para cada valor tenemos la función f de x igual a x al cubo, es decir, y igual a x al cubo. Entonces lo que queremos ver que para cada elemento, que el y fue generado por algún elemento en el conjunto de partida, que son los reales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que vamos a hacer aquí es como despejar, digamos. Entonces despejamos la x, nos quedaría raíz cúbica de y, raíz cúbica de x. Se queda raíz cúbica de y es igual a x. Entonces los valores del conjunto de partida que me llevan al conjunto de llegada que yo tengo, tienen que ser de esta forma. Entonces, significa que si yo evalúo este valor en la función, voy a evaluar la función en este valor, eso me tendría que dar y. Entonces, como la función es x al cubo, entonces elevo esto al cubo y se cancela y obtengo y. Es decir, esto me está diciendo que sí hay este valor que yo he tomado, o la forma que he tomado de los valores de x, sí cumplen que al evaluar la función me devuelven el valor de y. Y además, el rango de una función cúbica siempre son los reales. Entonces, coincide que su conjunto de llegada es igual a los reales y que eso es igual al rango de la función en sí. Entonces, como nos la han definido de reales a los reales, el rango corresponde al mismo conjunto de llegada que estaba definida en la función. Entonces, también cumple el segundo criterio, digamos. Cumple que hay un número en el conjunto de partida que me lo genera, y aparte el rango de la función x al cubo coincide con el conjunto de llegada de la definición de la función. Para una función biyectiva, pues es más sencillo en el sentido de que es prácticamente lo que vimos anteriormente. Se llama biyectiva porque cumple que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, es decir, cumple las dos cosas. Para verificar que una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para ver que sí sea inyectiva, es decir, podemos forzarla en cierta forma a que sea inyectiva. Y vamos a ver algunos ejemplos. Para que la función f sea sobreyectiva, basta con encontrar que el rango de la función sea igual al conjunto de llegada de la función que se define. Entonces lo que se hace, o eso que estamos haciendo, esa modificación para que se cumpla eso, se le llama restricción de una función. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. El ejemplo nos dice, verifica que la función definida de los reales hasta de 0 a más infinito, que es la función x cuadrado, no es biyectiva, y luego nos pide que hagamos una restricción sobre el dominio para que la función sí sea biyectiva. Si tomamos la función x cuadrado, sabemos que al trazar las rectas horizontales corta en más de un punto a la gráfica, entonces
no es inyectiva. Entonces, por no ser inyectiva, ya tampoco puede ser biyectiva, porque para que sea biyectiva tiene que cumplir las dos cosas, inyectividad y sobreyectividad. Y si ya no cumple una, pues obviamente ya no puede ser biyectiva. Lo que vamos a hacer es separar, digamos, o tomar las dos ramas de la parábola por separado y vamos a definir una función para cada porción, digamos, de la parábola y así, digamos, con cada parte sí se puede tener una función biyectiva. Entonces, si tomamos solo la rama derecha, significa que no vamos a tomar ningún valor de x negativo, sino que vamos a tomar desde 0 hasta más infinito. Por eso el dominio lo restringimos desde 0 más infinito, porque en x solo estamos tomando los valores desde 0 hasta allá, entonces positivos, incluido el 0. El rango, pues ya teníamos que era este. Entonces, si trazamos líneas horizontales, ya esas líneas solo cortan en un punto a la gráfica, porque como ya no está el otro lado de la parábola, se cumple que solo se corte en un punto, entonces ya es inyectiva. ¿Y cómo sabemos que es sobreyectiva? Porque para cada valor en el conjunto de llegada hubo un valor en el conjunto de partida que nos lo generó. Entonces ya cumple que es inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto pues es biyectiva. Otra forma de ver que era sobreyectiva es que si se fijan, el conjunto de llegada corresponde al rango de esta función. Entonces, es otra forma de ver que no es sobreyectiva. Entonces, ya cumple, así como está la rama derecha de esta parábola, por sí solita, sí ya es biyectiva. Ahora sí lo vemos para el otro lado. Los valores que vamos a tomar en X, el rango, ya no son los X positivos, sino los X negativos. Entonces, aquí tiene que haber un menos. Entonces, estamos tomando desde menos infinito hasta 0. Entonces, el rango o el conjunto de, perdón, el dominio, en este caso, que es el conjunto de partida, lo hemos restringido para tomar solo valores negativos porque estamos tomando la rama izquierda. Y en la rama izquierda se ubica en el segundo cuadrante donde solo tomamos valores negativos de X. Ahora, el rango, como estaba definido, o el conjunto de llegada coincide con el rango de la función. Entonces, ya es biyectiva. ¿Y por qué biyectiva? Porque al coincidir el rango de la función con el conjunto de llegada, pues es sobreyectiva. Y es inyectiva porque al trazar rectas horizontales, la gráfica solo se corta en un punto. Entonces, al ser ambas, pues es biyectiva. Y ya restringimos el dominio o restringimos la función para que por porciones la función x cuadrado pues ya pueda ser biyectiva.